de en San Luis Río Colorado, periodista también, por supuesto, con quienes compartimos pluma por allá en los años 2003 o 2004, por allá en el Imparcial. Y hoy, desde tu trinchera, Manuel, explícanos tú o desde la sociología periodística, ¿cómo es que ustedes encabezan la lista de más casos en Sonora de COVID-19, mi estimado? Gusto saludarte, bienvenido. Luis Alberto, muy buenos días, me da gusto saludarte, un saludo con gusto también a tu auditorio. Efectivamente es una situación delicada acá en San Luis, hay una serie de factores que han generado que hoy ocupemos el primer lugar con casos COVID-19 en Sonora, al tener ya 31 casos confirmados el pasado sábado, los 11 de abril, se mantienen hasta el día de ayer estos 31 casos. Bueno, con esto estamos acaparando el 36% de los contagios o de los casos de contagio de todo el estado. Hay una serie de factores, Luis, que considero se han conjuntado para que esto se esté dando. Por una parte, una reacción tardía de las autoridades locales, pero además se ha evidenciado la falta de preparación del sector salud público y privado para esta contingencia. He tenido la oportunidad de hablar con médicos que han estado analizando la forma en que se abordó a nivel local el riesgo de contagio por COVID-19, dada nuestra cercanía con Arizona y con Baja California. Y el resumen que hacen es que no se siguieron protocolos básicos para haber detectado a tiempo casos sintomáticos e incluso asintomáticos. Las autoridades locales de salud reaccionaron tarde ante una emergencia de COVID-19 al no valorar las características geográficas muy particulares que tenemos en San Luis, características sociales e incluso de dinámica económica, por ser una ciudad de confluencia fronteriza en el cuarto estado. Estoy hablando de Baja California, Sonora y los estados de la Unión Americana, California y Arizona. San Luis de Colorado, como ya sabes, es una población importante acá en el noreste de Sonora. Somos la cuarta ciudad en importancia por población. Tenemos poco más de 192,000 habitantes, según la encuesta intermensual que realizó el INEGI en 2015. Y bueno, nuestra cercanía geográfica con una importante zona del sureste de Arizona, que es el condado de Yuma. Esa ciudad de Yuma, que es la principal del condado, está a 41 kilómetros de San Luis de Colorado. Y como ciudad hermana tenemos apenas aquí cruzando la línea internacional a San Luis, Arizona. Imagínate, Luis, cuando en Arizona y todos sus condados, incluido el de Yuma, se decretó el estado de emergencia el 11 de marzo, en nuestra ciudad apenas se hablaba del riesgo de que el COVID-19 pudiera llegar a nuestras casas. También hay que decirlo, las autoridades locales no valoraron que la frontera local, es decir, la garita de San Luis, Sonora y San Luis, Arizona, la segunda lista no comercial con mayor. A ver, Manuel, te vamos a volver a marcar, Manuel. La verdad está fallando mucho la comunicación y vamos a volverlo, por favor, a marcar por la otra línea, Manuel Angulo, porque se trata del municipio que lleva más casos y tiene mucho que ver con lo que me estaba comentando, que está en frontera con Yuma, donde Yuma ya lleva una cantidad de casos, vamos a decirlo, considerable, las medidas de las autoridades que no se aplicaron a tiempo, el flujo de jornaleros agrícolas también, ese cruce fronterizo importante que lo está poniendo como foco rojo a San Luis Río Colorado, es el municipio que lleva mayor casos en Sonora, le insisto. Ayer, recuerda usted, el corte de caja, van 12 muertes en Sonora, 4 se confirmaron el día de ayer, y en San Luis Río Colorado es el municipio con mayor problemas. Bueno, mientras me voy con comentarios de la audiencia, entonces, a ver, por favor. Muchísimo ruido. Manuel Angulo, catedrático de San Luis Río Colorado, me decías entonces los tres factores es el cuarto municipio con mayor población, San Luis, es frontera, no se aplicaron las medidas a tiempo tampoco. Así es, Luis, te comentaba, te decía que San Luis, pues somos una ciudad que estamos aquí en una confluencia muy importante territorialmente hablando, pero también con características sociodemográficas muy específicas. Somos una población que tiene mucho contacto con el sureste de Arizona, con Yuma específicamente, que está a 41 kilómetros de nuestra frontera.
Y bueno, también hay que recordar que estamos en la colindancia con Baja California. Mexicali, la capital de ese estado, está a 72 kilómetros. Recordemos que Mexicali, Baja California, precisamente fue una de las ciudades en las que en esta región empezaron a surgir los primeros casos de COVID-19, aproximadamente entre el 15 y el 17 de marzo. Y bueno, nosotros aquí en San Luis, aun cuando se veía esta situación alrededor en las ciudades cercanas, no se tomaron, me parece, las medidas adecuadas, no se reaccionó a tiempo. Comentaba hace unas horas con un médico local muy informado del tema y me decía que los hospitales privados, las clínicas privadas, no siguieron protocolos elementales para detectar a tiempo a enfermos o a personas con riesgo. Y bueno, ello resultó, por ejemplo, que el sábado un hospital de la ciudad, un hospital privado muy importante, muy reconocido, cerraba sus puertas debido al contagio de varios de sus directivos y personal. Esto ya fue confirmado. El hospital anunció que abrirá sus puertas de nuevo el día 20 de este mes, pues, es decir, estarán cerrados una semana para lograr lo que es la sanitización de las instalaciones y poder erradicar la presencia del virus que afectó a varios de su personal, inclusive directivos de esta institución. Es una situación delicada, Luis. Estamos viendo que también la comunidad, quizá en muchos debido a la falta de información, no ha hecho caso de las medidas de aislamiento, no ha hecho caso de las medidas de quedarse en casa. Todavía el sábado, cuando se anunciaba aquí en San Luis, o se daba a conocer por la Secretaría de Salud los 31 casos, ese día, el viernes anterior, el día anterior, el viernes 10 de abril, se tuvo que suspender un evento clandestino aquí al sur de la ciudad de Pelea de Gallos, donde había 100 personas reunidas, una situación por demás grave, ¿no? Por demás delicada. Increíble. ¿Cuántos casos son los que suman? 31 anunciados el día sábado, se sostuvieron ayer no hubo un aumento aquí también, seguimos con 31, tenemos el 36% de los casos de todo el estado, pienso que tenemos una población 4 veces menor a la capital de Sonora, Hermosillo, donde hay poco más de 20 casos. Repitiendo y concluyendo con los factores, mi estimado, entonces, conclusión, la frontera, los trabajos agrícolas que complican toda esta situación, no ha sido las autoridades, ¿crees tú que de quién fue la falla? ¿Del municipio, del estado, de la federación o una mezcla de las tres? Mira, Luis, creo que es una mezcla de las tres, las autoridades de todos los niveles de gobierno, de todos los órdenes de gobierno, porque no se consideran lo que se comenta, es que condiciones sociodemográficas muy particulares de San Luis, efectivamente el tema de los trabajadores agrícolas, tenemos 7,000 trabajadores en esta época cruzando a diario hacia los campos agrícolas de Yuma y realizando todos los días por la tarde en la ciudad. Hay que recordar, por ejemplo, que el caso de la taxista... Manuel, se está perdiendo la comunicación, ¿te puedes pegar el teléfono, por favor? Te decía, ¿te escucha mejor? Sí, ya, perfecto. Te decía que la mujer taxista que falleció el 29 de marzo, que fue el primer caso en San Luis, fue detectada el 22 de marzo. Ella trabajaba en la línea internacional aquí en San Luis, frente a la aduana mexicana. Es decir, ella seguramente se contagió de alguna persona a la que llevó de ahí, de ese punto, a algún lugar de la ciudad. Que pudo haber sido un trabajador agrícola, pudo haber sido una persona de las que visitan San Luis los fines de semana provenientes del condado de Yuma. Entonces, fue una mezcla de las tres, de los tres órdenes de gobierno, Luis, retomando tu pregunta, y creo que no se evaluó el riesgo que tenemos como ciudad fronteriza y como ciudad muy cercana a los puntos donde se empezaron a detectar hace tiempo ya. Incluso hay que recordar que Arizona decretó estado de emergencia el 11 de marzo y no reaccionamos a tiempo. Muy bien, pues ahí está la información exactamente y ese punto, porque acá en Nogales no se ha complicado y en Agua Prieta todavía, ¿no? Es decir, como a ese nivel que lleva San Luis. Muchas gracias, mi estimado, te agradezco mucho y pues te estaremos consultando. Jesús Manuel Angulo, gracias. Gracias, Luis, un abrazo, hasta luego. Es catedrático allá en San Luis Río Colorado. Vienen 2 semanas